Y desde Washington, que está con un vínculo bastante complejo, vamos a decir así, con la administración israelí en Jerusalén, nos vamos al encuentro de nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, con quien iniciamos la semana y la cerramos. Le mandamos un abrazo grande al profesor Itzijón, que se está recuperando y esperemos muy pronto lo volvamos a tener con nosotros. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miki, saludos para vos y toda la audiencia de Radio High. Aquí estamos cerrando una semana que, como recordás al comienzo de la semana, te dije que iba a ser una semana complicada. Y realmente lo que ha pasado esta semana han sido tantas cosas que, bueno, vamos a tratar de elegir los puntos más centrales como para poder entender qué está pasando, qué pasa hoy en Israel. Empecemos por, te recordás, el lunes te dije que hace ya casi un año y medio, 2 años, que hay una ola de terror que viene atacando a Israel desde distintos puntos y que Israel de alguna manera retruca y contiene, llamémoslo así para decir de alguna manera, esta semana eh, un plan que ya estaba definido hacia por lo menos 2 meses de incursionar en la ciudad de Jenin para atrapar a los terroristas o los centros donde se producen armas o bombas y se planifican los atentados terroristas en Israel. Israel movilizó casi 3 pelotones, cerca de 1.000 soldados, ingresaron a la ciudad, estuvieron durante 2 días y en los enfrentamientos cayeron 14 terroristas palestinos y lamentablemente un soldado israelí. Hay que decir que este tipo de evento que fue, ¿te acordás? No sabíamos llamarlo operativo o llamarlo una acción militar, o sea, no tenía un nombre definido, es porque no concluyó, o sea, es cierto que todos los efectivos se retiraron, pero el otro día entraron unidades para seguir buscando, porque ¿qué fue lo que pasó? Obviamente que el ingreso de una cantidad tan grande de soldados a Jenin es percibida rápidamente en la ciudad y más de 3.000 palestinos que por ahí sentían que les quemaba un poco la barba, digamos, se escaparon del campamento de refugiados. Obviamente cuando vieron que los soldados salieron, regresaron y ahí, jugando como siempre al gato y al ratón, Israel continúa. Lo que dio que, por ejemplo, hoy haya otros 2 palestinos muertos en un enfrentamiento y ayer en la ciudad de Kedumim, que está en Cisjordania, un palestino que su movimiento en su vehículo era bastante sospechoso, hizo que se acerquen fuerzas de seguridad y lamentablemente a quemarropa disparó a un soldado y produjo una baja. O sea, este juego de ida y vuelta no se termina. Y a esto hay que agregarle que si solo fuera en Cisjordania, es algo que Israel viene enfrentando desde 1967. Pero, te lo comenté en veces anteriores, la estrategia de quienes está detrás de todo esto, que es Irán, prueba lo que se llama el multiconflicto. O sea, hoy probamos un poquito en Cisjordania, a la noche para protestar que ingresaron a Jenin, desde Gaza tiran unos misiles para la ciudad de Sderot, donde vive el profesor Horn, esperemos que se recupere pronto. Y como si esto fuera poco, tuvimos también el disparo de un misil antitanque desde la frontera del Líbano. Y acá es donde volvemos siempre al mismo punto. El juego en el Medio Oriente es tirar del hilo sin romperlo. Porque cuando lo rompes, agarrame. Y entonces ese agarrame tiene distintos aspectos. En Gaza, Hamas es el líder y soberano. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, o debería decirle inexistente Autoridad Nacional Palestina, y en el Líbano tenemos tres actores que no sabemos cómo repartir las fichas. Uno es Hezbollah, que es el dueño del sur del Líbano, desde donde salió el misil que se disparó contra la ciudad de Rayar, que es fronteriza de Israel. Dos, está la UNIFIL, la unidad de cascos blancos, que debería ocuparse que haya paz entre los dos lados de la frontera. Pero finalmente el país donde todo esto ocurre se llama Líbano. Y la pregunta es quién es el que manda en ese país y a quién Israel debería decirle, señores, hagan orden en vuestra casa. El resultado de todo esto es que en Israel, tanto el ejército como los políticos prestan atención a este multilateralismo, para decirlo de alguna manera, como escenario posible.
No hay que olvidar que frente a todo esto, la semana pasada Israel en Irán consiguió un pescado gordo y así estamos, de un lado y del otro, cada uno moviendo sus fichas. Así que, como dije al principio creo que fue en noviembre, cuando asumió el nuevo gobierno, Israel no será la misma y no lo es, porque además tenemos las grandes manifestaciones que seguramente han estado viendo, ocupan el centro de la ciudadanía, que tienen que ver con las leyes que intenta pasar este gobierno, a pesar de que, por un lado, la seguridad nos tiene en jaque, pero al mismo tiempo, en la Comisión de Leyes siguen discutiendo las famosas leyes para la reforma judicial o la revolución judicial, depende de quién lo nombre, y hoy es viernes, el miércoles se produjo una manifestación muy, muy grande en todo Israel, debido a que el subcomisario general de la región centro del país dijo que él se retiraba porque no podía tolerar lo que estaba ocurriendo con los mandos de la policía. Y la gente salió a defender a un demócrata, por decirlo así. Suena raro que la gente salga masivamente, miles de personas salgan a defender a la policía. Quizás en Argentina suena extraño, acá es como algo natural, donde se plantea el tema central. ¿Se pueden cortar las rutas o no se pueden cortar las rutas? El miércoles, debido a la cantidad de gente que había en las calles, el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, dijo, muchachos, hagan un poco de orden, pero no rompan las filas. Ayer que hubo un nuevo intento donde había aproximadamente unos 1000 manifestantes. En 3 minutos la policía desalojó las rutas, los subió de vuelta a la calle y así es como normalmente funcionan las manifestaciones en Israel. Con la novedad que ahora ya no es todo el tiempo cortar rutas, sino ir a la cercanía de las casas donde viven los ministros o los parlamentarios y manifestarse, sin hacer escrache, solamente ir con las banderas, cantar cantitos, no los persiguen por la calle, si salen, los dejan salir, o sea, no es el estilo argentino del escrache, es un escrache más bien ruidoso, para decirles, no estamos de acuerdo con tu política. Y para resumirlo en este tema, quisiera leerte, no sé si te lo puedo mostrar a la cámara, pero Sí, claro. en los diarios de hoy salió una solicitada de una página con un semáforo, como verás. Ujú. Es de la organización que, de los que organizan estas manifestaciones y vienen a decirte, mira, es peligroso, está en rojo. Y voy a leer el último renglón porque me pareció el más adecuado para el informe. Dice lo siguiente: frente a estas leyes, la que quieren pasar hoy el gobierno es una en la cual toda decisión de un ministro, de todo representante público en el poder, incluso intendentes o los que están representantes en las intendencias, serán inmunes ante cualquier crítica judicial que pudiera hacer la Corte Suprema. Quiere decir que si yo fuera concejal y quiero tener 3 asesores y la Corte Suprema dice, no, señor, usted, la ley dice 2, yo quiero 3, yo le hago pito catalán a la Corte Suprema y tengo 3 asesores. Si yo soy ministro y decido que en Shabbat no va a funcionar nunca nada más en Tel Aviv, que es una ciudad laica por esencia, y alguien apela a la Corte Suprema, el ministro le hace pito catalán a la Corte Suprema y manda a hacer cumplir con la ley. O sea, nos encontramos frente a una situación donde Israel está al borde, como lo muestra este semáforo, a transformarse en un país, no sé, Rusia 1922 o Alemania 1933, donde el Estado piensa, decide y hace por vos sin que vos puedas tener palabra para decir, ah, no me gusta. Y si lo haces, corres el peligro de que el Estado caiga sobre vos. Y esto es lo que moviliza a la gente en Tel Aviv y en los distintos lugares, y lo que el gobierno llama, y hay quienes dicen que eso es una rebeldía, o sea, la ciudadanía está en rebeldía o revolución social, cosa que no es cierta, que manifestarse es un derecho, y ese derecho la ciudadanía israelí, que se opone a este cambio radical en la estructura de poder de Israel, va a seguir, sigue y seguirá haciendo. Ese es mi entendimiento. Bien, más claro imposible, querido Carlos. ¿Algo más antes de Shabbat ahí? Bueno, hay que decir que con orgullo lo deportivo quedó marcado. Lamentablemente Inglaterra fue superior a Israel
la semifinal de la Copa de Europa, pero era de esperarse porque ya habíamos visto que era un buen equipo. Pero deja una marca para el futuro, o sea, algo de esperanza en el deporte israelí, de que jóvenes, que la nueva generación nacida en el año 2000, puedan aportar esa alegría como la que vivió Argentina cuando salió campeón del mundo, que después al otro día la grieta volvió, los de acá, los de allá, pero un momento de alegría. Y en estos dos últimos eventos que hubo, el Mundialito y esta torneo europeo, los israelíes que vemos jugar a la selección siempre tan mal, la mayor por lo general, vimos cómo los juveniles nos dan como un halo de esperanza de que algún día podremos llegar a un mundial o a un torneo europeo de alta envergadura. Y finalmente, quizás algo que es muy local, pero que tiene que ver con mi cuore, con mi corazón. Eh, el canal estatal CAN se llama aquí, está por emitir al aire una serie documental que se llama Los Laicos, Israel Laica. Y la productora había elegido como locutor al comentarista deportivo más importante que tenía Israel, llamado Modi Barón, que durante años lideraba el canal de deportes y que lamentablemente hace un año falleció por enfermedad grave. Y como reemplazante decidió la productora llamar a Judith Ravitz, famosa cantante israelí, de la cual amo sus canciones en mi juventud, y que hace por lo menos 10 años que no daba una entrevista, y ayer nos sorprendió a todos haciendo la locución de esta serie y dejando entrever que quizás haya un nuevo disco y quizás presentaciones, donde yo ya me estoy anotando porque realmente es una de las cantantes más importantes que ha tenido la cultura pop de Israel, y escucharla cantar con todos los líos que puede haber en Israel es algo que te llena y que te da esa sensación de bienestar, y que todavía, a pesar de todo lo no bueno, hay algo bueno que pasa en Israel y que es un buen motivo para disfrutar. Querido Carlos, a escuchar entonces algún disco de Judith Ravitz en este Shabbat, mandarte un gran abrazo y agradecerte enormemente, como siempre, por tu profesionalismo y por traernos la realidad de Israel con todos los matices que tiene, claro, los temas por ahí más urgentes, pero como dices, más allá de todo eso, en Israel una semana de verdad se vive un año, es todo lo que puede Sí. pasar en una semana, ni siquiera tocaste el atentado de Tel Aviv, ni esto, porque digo, No, está todo marcado, es como parte de todo. así es. Lo dije antes, de todas las cosas que pasaron, quizás lo más llamativo fue ese operativo, pero lo de Tel Aviv también es un tema donde te demuestra, lo voy a hacer breve. Uno, hay todavía dos mujeres internadas con heridas graves, una de ellas perdió a su bebé, cosa que es trágico. Y segundo, hay que volver a repetir, ¿acaso esa acción ha liberado a Palestina? ¿Acaso el acto de intentar asesinar a israelíes parados en una estación esperando el colectivo es la demostración de la resistencia nacional del pueblo palestino? Yo lo vuelvo a repetir, la solución está en la mesa de negociaciones, sentarse y hablar. De esta manera, ni un lado ni el otro va a resolver absolutamente nada, ni hoy ni dentro de 500 años. Querido Carlos, a descansar. Shabbat, Shalom, Umeboraj. Nos reencontramos, Dios mediante, el lunes. Te vamos a tener nuevamente acá pidiéndote que nos cuentes cómo abrió la semana. Pero por el momento, que la pausa sea silenciosa, sin nada para contar. Así es. Amén. El periodista Carlos Gurovich, de E24 News, con nosotros dándonos el panorama noticioso, la síntesis de esta semana.